¿Cuál es el objetivo de utilizar este tipo de unidad de tratamiento? Ella lo que hace es mejorar la eliminación de sólidos suspendidos. Y cuando hablo de sólidos suspendidos estoy hablando también de DBO y de DQO que existen en los efluentes de esas aguas residuales y que vienen de tratamientos previos, como ya había indicado, como son los procesos biológicos y químicos. Entonces aquí estoy mostrando un esquemita, fíjense chicos, donde indico que antes de la filtración de aguas residuales tiene que haber primero un tratamiento de tipo físico, dependiendo de la calidad, un tratamiento de tipo ya sea biológico o de tipo químico. Entonces tiene que haber este combinado o con biológico o con químico para luego hacer la filtración. Otro objetivo importante en el tratamiento de las aguas residuales es la eliminación de fósforo. Y eso se logra a través del uso de precipitantes químicos que se aplicarían previamente a la filtración, estaríamos aquí en esta etapita, ¿no?, de tratamiento químico, para luego ser eliminados a través de este proceso, ¿sí? ¿Y por qué requiero eliminar fósforo? Entonces, si recuerdan, inicialmente mencionamos un proceso de contaminación que se da en las aguas y que es muy comúnmente verlo en la laguna Lalay, que se llama eutrofización, ¿sí? Y la eutrofización, ¿qué es? Para recordarles, es simplemente una contaminación que se da en los cuerpos de agua debido al exceso de nutrientes que tienen estas aguas residuales y por eso se generan un montón de plantas encima de estos cuerpos de agua, haciendo que se tornen esas aguas en la parte inferior de manera aséptica, o sea, que se empiecen a llegar a un estado de putrefacción. Entonces, por eso es importante la eliminación del fósforo. Bueno, cuando hablamos de operación de la filtración, estamos hablando de dos fases importantes en la operación y mantenimiento de estas unidades de tratamiento. Esas dos fases son la propia filtración y la otra fase sería el lavado o la regeneración de ese lecho filtrante. Hablando de la fase de filtración, ¿en qué consiste? Consiste en que el agua va a circular a través de un lecho granular, entonces ponemos atención al mouse. ¿Se alcanza a ver el mouse, chicos, cuando lo estoy moviendo? Sí, GCB. Ok. Entonces, la idea de la filtración, de esta fase de filtración, es que yo tengo una estructura, fíjense, tengo una estructura que va a tener una forma de entrada al filtro, que puede ser a través de tubería o también se puede distribuir a través de un vertedero, y ese vertedero ya hemos visto que en las anteriores unidades ese vertedero va a copar todo el ancho de la estructura. Igualmente para el filtro, si estoy haciendo repartición del agua, el filtro sería a través de todo el ancho de la estructura, o lo puedo hacer a través de tubería. Vamos a encontrar que el agua va a pasar a través de ese lecho filtrante. Ahorita lo voy a explicar más a detalle, esto lo voy a mostrar muy general. El agua va a pasar a través de ese lecho filtrante. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta que ese ciclo de filtrado ha terminado? Me voy a dar cuenta cuando estas pérdidas de carga dentro, perdón, a la salida de la estructura de filtración son tales que me estoy dando cuenta que esto está totalmente colmatado, ¿sí? Y aparte de eso, el efluente que está saliendo por aquí, o sea, el agua que ya ha sido filtrada, muy seguramente va a tener una cierta cantidad de sólidos en suspensión, vale decir que esto va a estar traducido en coloración o en turbidez del agua, que me va a decir, ah, no, este filtro ya está como sucio, este filtro hay que pararlo, lavarlo y volver a hacer una carrera de entrada, ¿sí? Entonces, de esa manera yo me doy cuenta que este filtro ya no funciona para filtración, sino que hay que utilizar el agua que se va a introducir a través de esta estructura para hacer el lavado, ¿no? Este lavado también ya lo voy a explicar más detallado.
Pero ¿cuáles son esos mecanismos que me llevan a hacer esa filtración? Inicialmente yo requiero remover de esas aguas residuales partículas que hay en suspensión de tamaños desde 1 milímetro hasta 10 a la menos 3 milímetros, que es más o menos 1 micrómetro. Todo ese lecho filtrante, entonces esas partículas van a ser atraídas por el propio lecho y se van a quedar adheridas al lecho, ¿sí? Difusión. Esta difusión es debida al propio movimiento de la partícula. O sea, la partícula hemos visto que no es estática y que tampoco se va a mantener sobre su propia línea de corriente. Esa partícula se va a mover de su línea de corriente. Entonces, ellas empiezan a chocar unas con otras y al chocarse unas con otras se van quedando adheridas y luego van a llegar a ser adheridas al propio grano. ¿Ya? Y en el grano ya estamos pensando que cuando ya llega la partícula al grano, es que se realiza el proceso de filtración. El mecanismo de impacto inercial. Entonces, durante el escurrimiento de esas líneas de corriente, entonces se supone que esas líneas de corriente va a llegar a un punto en que ellas están separaditas, pero a medida que esto se va haciendo más estrecho, ellas empiezan a diverger, ¿no? Ya no convergen, sino que divergen, ¿no? Y al estar cerca un granito con el otro granito, entonces se van a unir al lecho filtrante y gran cantidad de ellas va a quedar aquí sobre el lecho y otras van a seguir su propia trayectoria y más abajo van a quedar adheridas en el propio lecho. Por acción hidrodinámica, entonces aquí encontramos que hay partículas que ya son más grandecitas, de tamaño aproximado de 10 micrómetros, tampoco es que sean grandes, pero sí mayor que las otras que hemos dicho que hasta 1 micrómetro, se escurren con velocidades tangenciales dirigiéndose al lecho. Entonces ya hemos dicho que la partícula no va a seguir la línea de corriente, entonces ella simplemente se escurre y al escurrirse se va a adherir al lecho granular y ahí va a ser filtrada, ¿sí? Entonces, dentro de un filtro, muchachos, ocurren todos estos mecanismos. No quiere decir que un filtro va a... Esta llave la voy a cerrar, entra agua a presión y eso lo que va a hacer es expandir este lecho granular con el objetivo de que se suelte todo ese material que ha quedado adherido al medio. Y al soltarse todo ese material, pues aquí debe tener como esto es una vista en corte no se ve, pero en la vista en planta sí se tendría que ver un vertedero de excedencias o una tubería o un tanquecito con una tubería a través de la cual yo pueda sacar esta agua que he utilizado para lavado. Ojo, en la mayoría de plantas de tratamiento esta agua no se bota. Esta agua sale de aquí y se recircula nuevamente a los tanques de sedimentación o a la unidad previa que hay antes del filtro, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no ir a disminuir las pérdidas de cargas que muy seguramente ya están siendo disminuidas antes de ese proceso de lavado. Entonces, por eso siempre esto se devuelve, ¿sí? Y al devolver lo que pasa, chicos, que esta agua no está muy contaminada. Esta agua lo que va a hacer es homogenizar el anterior proceso que tenemos del filtro, ¿no? Entonces, en algunas plantas de tratamiento es usual encontrar que hay una combinación entre el uso de agua y aire, o sea que esto se inyecta a presión, agua y aire se inyecta a presión para hacer este proceso más rápido. En otras plantas vamos a encontrar que simplemente se inyecta agua y se da un tiempo para que esto como que se remoje, ¿no? Al remojar se va a soltar, va a desprender todo ese material que ha quedado aquí. Pero si usted utiliza el residual está entrando por aquí, por arriba debo de inyectar el agua para hacer el lavado. Otro esquema que tenemos es el bimedio, fíjense, bimedio porque tenemos dos medios, uno de la primera capa de antracita y la segunda capa de arena.
Cada una tiene un rango de altura entre 30 60, 30 60. Igualmente el agua, como es descendente, entra por la parte superior y por la parte inferior voy a tener el recojo del agua ya filtrada. Un filtro monomedio, pero fíjense que este filtro monomedio, que solo tiene antracita, tiene una altura más, tiene una profundidad, perdón, mucho mayor, y por eso se llama de lecho profundo. El otro era de 30 a 60, si recuerdan, o de 60 a 90, fíjense. Este monomedio tenía de 60 a 90, y este va a tener de 120 a 240 centímetros de antracita, y el funcionamiento es igual, ¿no? Tengo la antracita, a través de eso pasa el agua residual. Y tendríamos esta misma configuración, pero ojo, con la entrada ascendente. Este es descendente, entonces aquí la entrada es ascendente. Este filtro se supone un poco más alto, porque como es descendente, perdón, es ascendente, tenemos que hacer que esta unidad sea un poco más alta para tener aquí un pequeño sobrenadante y obviamente adicionar mi bordo libre, ¿no? Y aquí el recojo se haría a través de un vertedero superficial, ¿no? Aquí ya no lo puedo hacer fácilmente con tubería porque si no tendría que tener la flauta aquí instalada, ¿no? Si lo hago con tubería, entonces la flauta iría acá, dentro del propio lecho. Si no, entonces tengo que recogerlo a través del vertedero. Tenemos los filtros de lecho pulsante, entonces estos filtros, ¿por qué se llaman así? Estos filtros se llaman así porque de manera constante está entrando agua, agua filtrada, o sea, agua limpia, tenemos el agua filtrada, agua limpia, para que no tengamos que estar haciendo ese proceso constante de lavado, o sea, estar teniendo en cuenta que hay una carrera de filtro en el cual yo tengo que estar mirando si bajó la pérdida de carga, si cambió la turbidez y el color, no, sino que este es un filtro que constantemente, aparte de que le entra agua para filtrar, entra agua. Pero estos filtros tienen el problema de que a veces no dejan que esta carrera de filtro se dé completa, vale decir que como está entrando agua aquí y está entrando agua por acá, muchas veces este material particulado que quiere quedarse pegado aquí no logra hacerlo en el tiempo en el que está el agua dentro de la estructura y empieza a salir el agua con turbidez o color y no cumple bien la función, ¿ya? Entonces, son filtros que se utilizan, pero no tienen muy buena eficiencia, ¿sí? Y aquí la variación es que tiene un sistema de conexión de ventilado, que simplemente es una tubería a través de la cual llega aire al lecho filtrante con el objetivo de que esto no se haga séptico, no coja malos olores ni se forme degradación aquí al interior, porque como estamos hablando de aguas residuales, entonces ese es el objetivo. Y también el objetivo de meterle agua constante es ese, ¿no? Que esas aguas a veces tienen una carga contaminante muy fuerte, entonces se prefiere a que a veces se pierda en eficiencia, pero que no haya esos procesos de depuración o de degradación de las aguas que me puedan hacer putrefacto el sistema, ¿no? Me lo puedan degradar totalmente. Y tenemos un filtro que se llama filtro de puente móvil. La variación es la siguiente. Tiene como dice su nombre, un puente móvil, el cual va recorriendo toda la unidad a lo largo de la unidad, perdón, a lo ancho de la unidad la va recorriendo y va inyectando agüita como una manguerita, ¿no? Esto va a tener aquí unas perforaciones y va inyectando agua todo el tiempo, así como una regadera, va regando y va moviéndose. Va regando y va moviéndose, eso también es con el fin de que esas aguas no se hagan putrefactas, ¿no? Estos dos sistemas son para que no se dé esa putrefacción dentro de esos sistemas de tratamiento. Cuando hablamos de agua potable, tratamiento de agua potable, este tipo de filtros no los voy a usar, ¿ya? Voy a usar otro tipo de filtros que pueden ser bajo estas configuraciones de acá, que pueden ser de tipo lento o de tipo rápido, ¿no? Solo para aguas residuales voy a usar esto. Y tenemos unos filtros que son los filtros de lecho profundo, de flujo ascendente y lavado contra corriente continuo.
Entonces, igual, fíjense que como es tan profunda la unidad, peor se me puede ser más séptico, o sea, los olores pueden ser más terribles, esto puede ser peor para la degradación. Entonces, la idea es que todo el tiempo esté entrando esa agua de lavado continuo, ¿sí? Esa agüita de lavado continuo. Yo voy a tener aquí la entrada de agua, es ascendente. Entonces está entrando el agua por aquí, el agua que se va a filtrar, está entrando el agua, pasa a través del lecho, esa agua filtrada es recogida a través de un vertedero y obviamente como siempre está haciendo ese proceso de lavado, entonces va a haber un agua de excedencia y esa agua de excedencia va a salir como agua de lavado y ya he dicho que esa agua de lavado se devuelve a la unidad anterior, ya no se pierde nada ahí. Y tenemos lo que es el filtro lento en arena, que como dice su nombre es lento, 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 demora mucho más la línea de corriente en pasar desde el punto de entrada al punto de salida. Y lo que caracteriza este tipo de filtros es que ellos son más largos que anchos, porque como se debe hacer de manera más, más largos que altos, perdón. Como se debe hacer de manera lenta, 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 hay que darle tiempo a que todo ese efluente, perdón, todo ese afluente que viene del tanque anterior, que es el tanque de sedimentación, tenga tiempo de hacer ese proceso de filtración. Y fíjense que la altura de ese lecho es de 60 a 90 centímetros, ¿no? Y que siempre voy a tener ese lecho soportado sobre un falso fondo. Pero entonces hay unas variables que intervienen en el diseño de los filtros y esas variables tienen que ver mucho con lo que es el medio granular. Entonces, la primera variable son esas características de ese medio filtrante, como son el propio tamaño del grano. Entonces, si recuerdan, habían unos que solo tenían antracita, otros tienen arena, otros podían tener arena fina, arena gruesa, arena media, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de ese tamaño, asimismo va a ser esa eficiencia o esa eficacia de eliminación de partículas. Y también, asimismo, va a ser esa medición de la pérdida de carga. Entonces, obviamente, ese medio filtrante tiene que ir distribuido de acuerdo al tamaño del grano. Entonces, si recuerdan, primero, fíjense, acá. Primero va el grano más fino, luego va la granulación media y por último va la granulación más gruesa, ¿sí? Siempre vamos a encontrar esta configuración. Entonces, dentro de esas variables, entonces tendríamos que hablar la forma de la partícula que yo deseo eliminar, la propia densidad y la composición del grano, la carga media, o sea, cuando hablamos de carga media estamos hablando de carga contaminado en porcentajes de DBO, sólidos suspendidos, ¿sí? Importante considerar también la porosidad del lecho filtrante, vale decir que mientras más porosa sea esa arena, más porosa sea esa grava, obviamente esos poros que permiten que fácilmente todo ese material que yo deseo remover se quede adicionado a ese poro, ¿sí? Entonces, por eso es importante elegir lo más poroso posible ese lecho filtrante. La profundidad del lecho filtrante, pues esa profundidad va muy relacionada con las pérdidas de carga y con la propia duración del ciclo de filtración, la velocidad de filtración, entonces esa va a depender también esa velocidad obviamente va a presentarse mucho más rápida cuando tengo un filtro más limpio que un filtro rápido, a medida que la carrera de filtro o ese filtro se va colmatando, las velocidades van a ir disminuyendo, ¿no? La pérdida de carga admisible. Entonces vamos a ver que esta pérdida de carga, que hoy vamos a aprender a calcular esa pérdida de carga, tiene que ver con el lecho filtrante limpio y el lecho filtrante después de haber tenido una carrera de filtro. Y cuando hablo de carrera de filtro es como la medición en tiempo que hay desde que el filtro comienza a funcionar hasta que el filtro ya me empieza a sacar el agua con ciertos porcentajes de color, turbidez y con altas pérdidas de carga. Las características del agua residual a tratar obviamente son importantes. Eso va a afectar va a afectarme el porcentaje de eliminación que voy a tener al final, ¿no?
La distribución y el tamaño del flóculo, o sea, lo que yo deseo eliminar, eso también es importante. Obviamente flóculos más grandes y más densos se van a quedar más rápidamente en la superficie y de pronto no me conviene que ellos sean tan densos y tan pesados. ¿Por qué? Porque de entrada me pueden taponar ese filtro en la superficie y no va a permitir que el resto de agua pase a través del lecho filtrante. Entonces, hay que analizar cómo sale de la unidad de tratamiento anterior, que ya hemos dicho que puede ser una unidad biológica o una unidad química. De la propia consistencia de ese flóculo, pues si tengo un flóculo, como ya había dicho, duro, denso, entonces de pronto me lo tapona, o si tengo un flóculo muy inestable, el problema va a ser que no va a quedarse también fácilmente adherido al propio gránulo, ¿no? Y la propia carga del flóculo partícula, que ya hemos dicho que ellas pueden ser electropositivas, electronegativas o neutras, ¿no? Entonces, entre ellas mismas se van a atraer o se van a repeler para poderse adicionar a ese propio lecho filtrante. Y las propiedades del fluido, que ya hemos dicho que esas propiedades del fluido van a estar totalmente ligadas a lo que es la temperatura, que dependiendo de la temperatura, entonces va a ser la viscosidad y la densidad. Y eso de viscosidad y densidad me va a afectar que las velocidades de sedimentación, de filtración en este caso, ¿no? Pero entonces cuando estamos hablando de lo que es el cálculo de la pérdida de carga a través de esos filtros, vamos a encontrarnos con dos cosas. Va a haber una pérdida de carga debida una pérdida de carga inicial cuando esto está limpio, ¿no? Que me va a ayudar a contrarrestar o analizar cómo van a ser las pérdidas de carga al final y cómo me voy a dar cuenta en qué momento debo hacer el lavado. Entonces, para ello yo debo de calcular inicialmente cómo es la pérdida de carga al inicio de esta unidad de filtración, o sea, con agua limpia, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que haber una pérdida de carga. ¿Por qué? Porque estoy utilizando ciertos accesorios, porque hay un roce del agua con las propias partículas, porque estoy atravesando el rozamiento con la propia estructura, porque hay una disipación de energía con todo ese movimiento de agua. Entonces hay una cierta pérdida de agua, así el agua esté limpia. Entonces debo de considerar, primero, la pérdida de la carga del agua cuando está limpia y pasa por el lecho filtrante, y segundo, considerar la pérdida de carga cuando esto ya está totalmente colmatado, ¿sí? Y eso me daría una idea de cómo debo manejar esos niveles de agua dentro de la estructura. Entonces, para eso, diversos autores han calculado esa pérdida de carga del flujo de agua limpia a través de un medio granular. Entonces, esos autores son Carmen Cosensi, Faith Hatch. Aquí están las ecuaciones, pero ya vamos a aplicar una de ellas. Estas ecuaciones van a depender siempre del factor de forma del lecho granular, de la propia pérdida de carga que se da por el rozamiento, del diámetro de la partícula, de la gravedad, de la velocidad de sedimentación, de la profundidad. Este fin no me estoy acordando, pero aquí tienen, chicos, todo lo que es cada uno de estos valores. Eso es el factor de forma de la partícula. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo deseo eliminar una partícula que tiene una forma de una esfera, entonces su factor de forma es 1. Si es redondea a 0.82. Si es arena normal, 0.75. Si es materia prima de machaque, o sea, que estoy utilizando, por ejemplo, cáscaras de almendra, que eso también utilizan para hacer filtración en aguas residuales que provienen de área rural, ¿no? No solo estaríamos pensando que todo va a ser a nivel municipal, sino que si estamos utilizando, implementando filtros a nivel rural, muy seguramente puedo tener otro tipo de material que no sea grava, arena, antracita, como cáscaras de frutos secos que hacen muy bien ese proceso de filtración y van a tener otro tipo de factor de forma, ¿sí? Entonces, aquí tengo la definición de términos de cada una de esas ecuaciones
que ha sido propuesta, como indiqué ya, por diferentes autores que me permiten conocer cómo es esa pérdida de carga a través del filtro cuando el agua está limpia. Entonces tengo para Rose y tengo para Hassim, ¿no? Entonces lo primero que usted debe de hacer es buscar un laboratorio certificado que le ayude a determinar esos parámetros que usted no conoce de la ecuación. Primero, obviamente, elegir la ecuación que va a utilizar para determinar la pérdida de carga. Una vez usted elija la ecuación, obviamente elige su laboratorio certificado y ese laboratorio certificado le va a hacer las mediciones de esos parámetros que requiere para usted aplicar la ecuación y determinar la propia pérdida de carga. De todas formas, cuando usted ya conoce el tipo de agua residual, hay muchos de estos valores que ya están estandarizados y en formas, ¿no? En fórmulas, perdón, que usted puede sacar de la literatura, si no, obviamente si no tiene ese presupuesto para hacer el análisis de laboratorio que le permita corroborar con lo que usted está calculando a través de los modelos matemáticos, usted lo puede justificar en su memoria de cálculo indicando de dónde está sacando esos valores, ¿sí? Pues al final, las pérdidas de carga totales, ¿qué van a ser? Van a estar relacionadas con la cantidad de material eliminada en el filtro. Entonces, la pérdida de carga total en un instante T, o sea, en un día, en 2 días, en 24 horas, usted define este instante o este tiempo T, va a ser igual a la pérdida de carga inicial del agua limpia, eso más la sumatoria de todas esas pérdidas, de la pérdida de carga que se ha dado en la iésima etapa, o sea, hasta en ese último instante en el cual usted está midiendo, ¿sí? El agua limpia más la pérdida de carga en ese instante. Y esa pérdida de carga en ese instante va a estar determinada por la cantidad de material que se ha depositado en esa capa, en la última capa, o sea, en ese último pasaje de la filtración, por unas constantes que son determinadas en laboratorio. Se vale decir que para usted hallar este término requiere de laboratorio, pero esto usted sí lo puede calcular a través de las ecuaciones. Entonces vamos a hacer el ejemplo para poder que entiendan y se haga aplicado esto que he hablado. Entonces dice, chicos, dice determinar la pérdida de carga con agua limpia en un lecho filtrante compuesto por 30 centímetros de antracita. Aquí realmente no he conseguido una grafiquita que me haga que esto es antracita y que esto es otro, a ver, otro antracita, y arena. Esto es antracita y arena. Fíjense que esto es muy grande para hacer arena. Bueno, de todas formas, se supone que en este ejercicio me dice, determinar la pérdida de carga con agua limpia en un lecho filtrante compuesto por 30 centímetros de antracita. Se vale decir que, digamos que esto de aquí a acá, 30 centímetros de antracita y que son de un tamaño uniforme con un medio de 1.6 milímetros y 30 centímetros de arena uniforme con un tamaño de 0.5 milímetros. O sea que aquí tendría antracita de 1.6 milímetros y aquí tendría de aquí para abajo arena de 0.5 milímetros. Con una velocidad de filtración de 160 litros minuto cuadrado por minuto. Vale decir que esta velocidad está dada por área, ¿no? O sea, está dado por metro cuadrado, pero es una velocidad, ¿no? De 160 litros por minuto, sino que simplemente se ha colocado la unidad de área a través de la cual se está manejando esta velocidad, ¿no? Vale decir que es una velocidad uniforme dentro del lecho filtrante. Dice, suponer que la temperatura de funcionamiento es de 20 grados centígrados. ¿Eso para qué me ayuda a saber eso? Ya sabemos que dependiendo de la temperatura es la viscosidad del agua y dependiendo de esos valores también voy a hallar esta pérdida alfa. Vamos a ver qué es alfa que me olvidó. Este alfa es la porosidad. Nuestra porosidad no depende de la temperatura, sino que esta porosidad depende del tipo de grano. ¿Ya?
Entonces se dice también que vamos a adoptar valores de phi de 0.73 y 0.82, donde phi es el factor de forma de la partícula. Entonces, factor de forma para la antracita es de 0.73 y el factor de forma para la arena es de 0.82. Entonces, lo que tenemos que hacer, este ejemplo me dice que tome para la ecuación de Rose. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar qué me pide, perdón chicos, qué me pide la ecuación de Rose. Entonces, fíjense chicos que para hallar la ecuación de Rose necesito ese factor de forma y ya sé que tengo antracita y que tengo arena y también ya me dan los valores. Me piden el valor de CD. Este valor de CD, si recuerdan, lo calculábamos para desarenadores. Este valor de CD depende del número de Reynolds. Y Reynolds, para ser calculado Reynolds dentro de estas unidades de filtración, entonces simplemente la variación en Reynolds es, si recuerdan, Reynolds es el diámetro de partícula, velocidad de sedimentación sobre la viscosidad cinemática. Y cuando hablo de este tipo de estructuras, entonces simplemente lo voy a multiplicar por el factor de forma, ¿sí? Por ese factor de forma de la antracita o de la arena. Entonces, obviamente, para hallar ese CD, requiero el número de Reynolds. Entonces, una vez tenga el número de Reynolds, ya todos estos factores muy seguramente están predeterminados. Tengo la profundidad, tengo esa velocidad de sedimentación. Este P no me estoy acordando qué es. O sea, ese P es fracción de partículas retenidas en 2 tamices consecutivos, que también lo debo tener. Y lo que hago, entonces, una vez determino qué ecuación requiero, entonces, esta es la ecuación que voy a utilizar, que es la ecuación de Rose. Miro cuáles son los valores que me hacen falta, los calculo y una vez tengo todos los valores de la pérdida y teniendo la pérdida tanto para antracita como para arena, simplemente es sumarlas. Entonces eso me daría la pérdida total de carga en agua limpia para este lecho filtrante. Entonces la idea, chicos, es que ustedes lo hagan, copien este ejercicio, simplemente aquí está cómo resolverlo, ¿no? Aquí tienen los pasitos que deben seguir, lo resuelven y una vez lo tengamos lo comparamos, ¿ya? Si alguien lo ha resuelto la primera parte, me avisa para que gane su primer puntico. Y la primera parte, ¿qué es? Es la pérdida de carga en la antracita y la segunda pérdida sería la pérdida de carga en la arena. Entonces, 2 personas pueden participar, uno con la antracita y otro con la arena, ¿ya? Entonces, copien el ejercicio, ya tienen todos sus datos y recuerden que vamos a utilizar la ecuación de Rose. Entonces, la ecuación de Rose es esta última, ¿ya? Vamos a utilizar esta ecuación de Rose, donde ya tienen ustedes aquí todos sus datos. Este valor de alfa, chicos, ya está a la 4. Van a disculpar, aquí se me olvidó. Ay. Este valor de alfa ya se los vuelvo a poner. Este valor de alfa ya está elevado a la 4. Colocarlo. Entonces, comiencen a calcular, chicos. Dime. Esos flóculos, después de filtrar, forman lo que es el lodo. ¿Son lodos? Sí, eso se llama, no, mira que ahí dentro de esa estructura no se llama lodo. Ojo, eso sí, bien que me has preguntado, eso se llama biomasa, ¿sí? Eso se llama una biomasa. Y eso es una gelatina que no es tan densa como el lodo. No se espera que sea tan densa como el lodo, pero sí tiene su cierto grado de compactación, ¿ya? Porque si fuera lodo, 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 no, ¿qué va a pasar? No va a permitir el paso del agua a través de los intersticios, ¿sí? Entonces es una masa densa. Eso se llama masa biológica.
¿Y qué es un lodo, Inge? Perdón. El lodo es esta misma masa biológica, pero más compacta, ¿sí? Ella se hace mucho más compacta. ¿Por qué? Porque se espera que en esas unidades de sedimentación, que sí se forman lodos, se hace más compacto el propio lodo porque casi todo es material que ya ha sedimentado y que ha experimentado un cierto grado de deshidratación, ¿sí? En cambio, este floc todavía contiene un cierto porcentaje líquido, ¿sí? Por eso es menos pegajoso. El otro es más pegajoso, ya es más compacto. Esto es masa biológica. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, está bien, Inge, gracias. Bueno. Dos dudas, por favor, tengo. Ya. Los diámetros que tenemos de la antracita y de la arena, lo transformamos a metros, ¿no? Sí, todo sería en metro. Y para la ecuación, para determinar la pérdida, L la tomamos la longitud que tiene cada uno, la longitud total. La longitud que tiene cada uno, pero fíjate que estamos utilizando la ecuación de Rose, no sé de dónde me estás sacando la longitud. Ah, ya, sí. Sí, la longitud de cada uno, porque vas a hallar la longitud de antracita, vas a hallar pérdida de antracita y pérdida de arena, cada uno aparte. Ok. Sale valores grandes. El diámetro que has tomado, ¿cuál es? De 1,6 milímetros a metros por... Ajá, lo has transformado, ¿no? Sí, todo, sí, de Lo la has transformado antracita. la velocidad de sedimentación a metros cúbicos segundo, porque eso da chiquito, eso no da para grande. Ah, ya, sí, esa partita me falta. Ya. Ujú. ¿Alguien ya tiene ese valor, chicos? ¿Quién se anima? La pérdida total de antracita me da 0,076. Eso, muy bien. Entonces dime tú los valores, tú te vas a ganar ese punto. Dime los valores para yo anotarlos aquí en la diapositiva. Claro. Dame un minuto, por favor, me salgo de presentación. Ya, por favor, dame el número de Reynolds. El número de reinos sale 3,105. Reynolds, 3 puntos. 105. El valor de CD. 9,772. 9 puntos. 772. La pérdida. 0,076. 9. Aquí anotaremos. H.
0,076, ¿no? ¿Sí? ¿Hallaste también para la otra? ¿Alguien ya halló la otra pérdida, chicos, chicas? Sí. A ver si alguien más la ha hallado. Si no, la haces tú, Adrián, y te ganas otro puntito. Andrea, ¿cuánto te da la pérdida, Andrea? No has activado micrófono. Edgar, activa tu micrófono. 0,60, no sé si está bien. Sí, está perfecto. Dime entonces, vamos a anotarlo ahora aquí en la presentación. ¿Cuánto te da el Reynolds? 1, ¿Uno? sí, ¿Uno solito? sí, ¿El CD? 27,34. 27,34. ¿El H? 0,60. 0,60. Bien, entonces la pérdida total, ¿cuál sería? El HT. Edgar. 0,676. 676. Ah, sí. Sí. Entonces esa sería, chicos. Gracias. Edgar, ¿tu apellido cuál es? Acevedo. Acevedo. Gracias, Edgar. Acevedo, Gracias, mamá. Adrián. ¿Acevedo qué? Acevedo, mamá y Edgar. Ya. Gracias a Adrián y gracias a Edgar. Bien, chicos, entonces aquí habríamos determinado lo que es la pérdida de carga cuando el agua limpia está pasando a través del filtro. Pero también tendríamos que determinar, y ya habíamos indicado anteriormente, que esa pérdida de carga que se da cuando estamos haciendo la carrera de filtro. Esa pérdida de carga se determina a través de ensayos de laboratorio, ¿sí? De qué manera en laboratorio se hacen ciertas experimentaciones con una columna filtrante a través de la cual se van a medir unos tiempos en horas o en minutos, y en esos tiempos voy a medir la turbidez del afluente que llega a la columna y del efluente que sale de la columna. Entonces, de esa manera yo me voy dando cuenta de cómo va haciendo esa variación. Y aparte de esa variación, voy a medir las pérdidas de nivel que se van a generar teniendo otra estructurita en tipo planta piloto, teniendo esa primera columna de filtración y luego una pequeña estructura de llegada, midiendo cómo van a ser esos niveles o esa pérdida de carga en el tiempo. Entonces lo que se hace es graficar esa pérdida de carga en el tiempo versus esa duración de ese propio ciclo y conociendo la carga de agua que se ha depositado a cada una de esas líneas de filtración, ¿sí? Entonces se hacen dos grafiquitas, una que tiene que ver la pérdida de velocidad de filtración. Entonces esto ya me permite determinar cómo va a ser esa pérdida dependiendo de esa carga que estoy manejando y también me va a permitir analizar cómo se van a ir disminuyendo, ir incrementando esa velocidad de filtración, ¿sí? Cómo va a ir, cambiando esa velocidad de filtración a medida que pasa el tiempo. Entonces, también a través de estas las gráficas experimentales se calcula, si recuerdan a que habíamos dicho que era ese H, esa pérdida de carga en la iésima, se calculan estas constantes A y B, que es otra gráfica más que no se me olvidó colocárselas, pero se las debo para la próxima clase, donde determino ya estos valores de la constante A y B, y conociendo ya eso, entonces tendría este valor de pérdida y simplemente sería sumar
a este H0 de la carga inicial esa sumatoria de estas cargas que se están generando en el tiempo, y así podría yo conocer cuál es la pérdida en cualquier hora del día, ¿sí? A las 10 horas, a las 12 horas, a las 15 horas, y eso más el laboratorio me permitirían decidir a mí en qué momento voy a parar el filtro para hacer el retrolavado. Entonces, cuando hablamos de filtración, del tratamiento de las aguas residuales, vamos a encontrarnos que esa filtración yo puedo utilizarla en muchas opciones en lo que es el tratamiento de las aguas, ¿no? Puede ser que yo tenga un agua subterránea con alto contenido de hierro y manganeso, y eso es aplicado cuando estoy hablando de agua potable, agua para suministro. Entonces lo que requiero es tener una unidad previa de aireación, luego una filtración rápida. Puedo tener un agua de río con turbidez alta, y esto podría ser aplicado, chicos, a esas comunidades de tipo rural, ¿no? Donde no tienen otra opción sino tomar agua directamente desde la fuente, y de pronto esa fuente ya ha tenido una previa contaminación, y esa previa contaminación puede ser con sus propias aguas grises, ¿sí? Ustedes saben que muchas veces estas comunidades no tienen sistemas de alcantarillado ni de recojo de las aguas grises y domésticas, sino que simplemente descargan a las fuentes de agua, y de esas mismas fuentes de agua toman su agua de suministro para todas sus actividades domésticas. Entonces, aquí podrían utilizarse lo que es una filtración rápida seguida de una filtración lenta. Podría utilizarse también una unidad de coagulación, floculación, sedimentación previamente, luego tener lo que es una filtración rápida. Y si tenemos un agua que ya sea agua que haya sido tratada, tanto residual como agua doméstica, que ya sea lo último que se requiera, eliminar esa parte bacteriológica o microbiológica que tienen las aguas residuales, como son los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos. Entonces simplemente se espera que podamos tener una filtración lenta, o si no, previo a esa filtración lenta, una unidad de aireación, otra de coagulación, floculación, sedimentación, y por último una filtración lenta. Entonces, sí, es, chicos, que consideren que siempre esta unidad de filtración va a ser una de las últimas unidades a utilizarse en el tratamiento de las aguas residuales, porque prácticamente ya es una unidad de refino del agua, donde espero remover pequeñas porciones de DBO que no pude remover anteriormente y microorganismos, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro. Aquí lo importante es considerar esta carrera de filtro, ¿no? Primero con el agua limpia, y luego esto que ya he dicho que se saca a nivel experimental, que ustedes ya pedirían esos datos a nivel experimental. Y con respecto al diseño, son unos criterios que hay que aplicar, y eso lo veremos en la clase del día jueves. Para el día de mañana, chicos, vamos a hacer clase asincrónica. No sé, antes de eso, ¿hay alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy? ¿O quedó claro? Ingeniera, para una filtración lenta, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, o a qué se refiere? Hay una que dice filtración lenta. Esta. Filtración lenta se refiere a la velocidad a través de la cual el agua está pasando, o sea, la línea de corriente de entrada logra salir, ¿verdad? Este tipo de filtros lentos en arena, se utilizan cuando tenemos cargas contaminantes que no son muy elevadas, ¿sí? Que son bajitas, y generalmente para comunidades pequeñas. O sea, vale decir que yo no espero tener esto en Cochabamba como tratamiento de las aguas residuales. Y se llama lenta porque su velocidad de filtración es lenta y maneja cargas, o sea, cantidades de agua por metro cuadrado muy pequeñas. O sea, son muy anchas
con alturas muy pequeñas de filtración y esto se da de manera lenta, con el objetivo de que esta agua ya salga prácticamente clarificada, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a la carga de agua que trata por metro cuadrado. Esas tablitas las vamos a ver el día jueves, de cuál sería la diferencia en criterios de diseño de un filtro rápido con un filtro lento, ¿ya? Simplemente indicarte que aquí las velocidades son más lentas y que se utiliza para cargas contaminantes bajitas, ¿ya? Generalmente en agua potable, pero no se desestiman aguas residuales como tratamiento de afino, ¿sí? Está bien, Inge. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Ingeniera, mañana no vamos a pasar clases. Mañana, ya, voy a explicar el día de mañana. El día de mañana van a hacer trabajo asincrónico, vale decir que no nos vamos a encontrar aquí en el Meet, porque es que yo tengo que ir a hacer unos trámites a la universidad. Entonces no me va a dar tiempo de llegar a las 11:15 a hacer clases. Pero no quiero que perdamos el tiempo, sino que simplemente que ustedes vayan adelantando, no con filtración, porque filtración vamos a terminar el día jueves, es algo que yo quiero explicar. Sí quiero que vayan adelantando en la parte teórica que vamos a comenzar el día lunes, que sería lo que son los procesos de tipo químico. Y me interesa que ustedes lo lean previamente. ¿Por qué? Porque yo sé que su formación no es química, es civil. Entonces es importante que ustedes ya lean previamente un poco para que no entren así, ay, ¿qué pasó aquí? ¿De qué está hablando la Inge? ¿No? Entonces voy a dejarles un cuestionario en el Classroom, cosa tal de que ustedes desarrollen su cuestionario y el día martes, que es la clase que vamos a tener con precipitación química, participen y se ganen sus punticos, ¿ya? Entonces esa es la idea, que mañana trabajen en eso. Entonces más tardecito yo les estoy colgando el cuestionario y también adicionalmente al cuestionario hay un PDF de apoyo, el cual se supone que deben leer para poder contestar ese cuestionario. Y si alguna de las preguntas no queda clara en el PDF, pues pueden buscar otras fuentes bases en el Internet, ¿no? Pueden buscar otras cosas en Internet y desarrollar su formulario. ¿Ya? ¿Queda claro lo que hay que hacer para mañana? Bueno, me imagino que ese silencio sí queda claro. Entonces, lo prometido, terminando, cerrando aquí el Meet, voy a subir ese cuestionario para que ustedes elaboren el PDF para que tengan de apoyo. Y entonces nos encontramos en clase a las 8 de la mañana el día jueves, chicos. Hasta hoy dejamos la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el día jueves. Estén muy bien, chicos. Inge, perdón, Dime. quería mostrarle mi solución del ejercicio. Ay, sí, se me había olvidado. Daisy, ¿tú ya has participado? La anterior clase sí, hoy día no. ¿Alguien más que no haya participado? Si no, Daisy nos lo va a presentar. Chicos, chicas. Marcos Vargas, ¿querías decirme algo? Respecto a lo que estaba hablando del cuestionario de mañana, perdón, no escuché bien, estoy un poco Ya, aturdido. Marcos, es lo siguiente. Estoy dejando un cuestionario para que mañana en la hora de plantas de tratamiento, que es 11, trabajen ese cuestionario, ¿ya? Tienen un PDF de apoyo para que hagan esas preguntas. Y el día martes que vamos a ver esa clase, espero que todos participen respondiendo a esas preguntas. Eso sería. Ok, ingeniera, gracias. Ok, Daisy, preséntanos tu ejercicio. Está bien, Inge. Ya se puede ver, ¿verdad? Todavía no se ve. Inge, si deja de presentar. Ay, perdón, sí, disculpa. Sí, yo sigo presentando. Dame un minuto.
yo hice esta solución. Nos pedía verificar las relaciones, calcular la velocidad horizontal, tiempo de retención, profundidad de vertedero, número de orificios y dimensionar y esquematizar, ¿no? Lo que es la pantalla y el sedimentador. Primero para verificar los valores, si estaban en el rango correcto. Calculamos el área superficial, ¿no? Que es el caudal sobre la velocidad, el cual me sale 18,42 metros cuadrados. Luego, como ya tenía L1, me falta calcular L2 para luego calcular la longitud total, ¿no? Que me sale 8,37. Ya con estos valores me verifico lo que es la longitud sobre el ancho y me sale 3,35, el cual cumple, ¿no? Porque está dentro de 3 a 6 metros. Y lo mismo para la longitud y la profundidad, el cual me sale 5,77 y de igual forma cumple porque se encuentra entre 5 y 20. Ese es el inciso A. El B, primero calculé la velocidad, lo cual me sale 0,097 metros sobre segundos. Luego el tiempo de retención que me sale 2,12 horas. Y convirtiendo a minutos me sale 127,2 minutos. Y la pendiente, para hallar el valor de Y, la profundidad, el piquito, ¿no? De abajo, me sale 0,737. Luego el valor de H' me sale 2,19, que es la altura, ¿no? Desde la parte de arriba hasta el piquito de abajo. Luego el vertedero de salida, la altura del vertedero de salida me sale 0,0083 metros. Ahora en el área total de orificio, que es el caudal sobre la velocidad, me sale 0,035 el área total de los orificios, ¿no? Ahora aquí, ingeniera, no sé si cometió un error en poner el diámetro de 0,025 metros, eso era dato, pero en las formulitas o en la explicación de la clase nos dijo que lo mínimo era... Sí, 0,070, 0,7 y a 1, ¿no? Sí, sí. Sí. Ajá, me he confundido, bueno. La verdad que ahí me he confundido, pero bueno, ¿cuánto te da? ¿Cuánto has tomado? ¿0,075? Sí, también lo calculé con el mínimo también. Ya. Con 0,025 me sale 72 orificios, el cual no era tan coherente. Y me sale así, ¿no? El esquemita. En cambio, con el mínimo, que es 0,07, me sale 10 orificios. Yo puse 5 verticales, 2 horizontales y este es mi esquema. ¿No? Aquí están los espaciamientos entre filas, que es 0,44, es A1, y los espaciamientos entre columnas 0,5. Y finalmente el inciso D, que era graficar, ¿no? El sedimentador, me sale de estas dimensiones, Inge. Sí, está perfecto, Daisy. Muchas gracias. Ya, Inge. Ya acabo de anotar tu nombre aquí, ¿ya? Muchas gracias, ya estás con tu punto ganado. Gracias. Inge. Está bien. Chicos, espero entonces que trabajen ese cuestionario y que participe el resto que no está participando, pues porque esto puede salvar. Entonces, voy a subirles ahorita el cuestionario de tal manera que puedan trabajarlo y su PDF, ¿ya? ¿Alguna otra cosa antes de despedirnos, chicos, chicas? Bueno, entonces, si no hay nada más por decir, nos vemos el día jueves, ¿ya? Y con el compromiso de que en este instante les subo el cuestionario. Muchas gracias, chicos. Hasta el jueves, que estén muy bien. Hasta luego.